Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar con la enseñanza. En este momento vamos a tratar acerca del tema el don de lenguas. ¿Sí? Vamos a ver de resumen acerca de los dones espirituales y vamos a tratar en el día de hoy acerca del don de lenguas, que es bastante amplio, y luego iremos uno por uno tratándoles. ¿Ok? Entonces vamos a ir todos, por favor, a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Verso 4 en adelante. Que lo encuentra, dice amén. 12:4, 1 Corintios 12. Amén. Sí. Gloria a Dios. Bien, empezamos 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Leemos: para la honra del Padre, la honra del Hijo y la honra de su Santo Espíritu. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestras vistas y pidamos que el Espíritu Santo nos hable. Amado Padre, Dios de gloria, Dios de honra y Dios de poder, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor Dios mío, permítenos en este momento, bendito Dios, escuchar, Señor Dios mío, la bendita palabra tuya, bendito Dios, que salga, Señor Dios mío, directamente de tu corazón, que tu palabra, Señor Dios mío, transforme nuestra vida, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que sea tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, el que hable en este momento, que nos haga entender y comprender, Señor Dios mío, lo que tú nos has dejado escrito en la Biblia. Padre, háblanos con poder y con autoridad y con unción, como solamente tú lo puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mantengan sus Biblias abiertas, por favor. Gloria a Dios. Bien, los dones del Espíritu. Es un tema muy controversial, es un tema muy difícil y es un tema que pocamente se predica, porque es muy difícil de entender, sí, pero en este momento, por la gracia y misericordia de Dios, vamos a estudiarlo. Don a don vamos a ir estudiando y vamos a empezar por el don de lenguas. Pero vamos a hacer la introducción acerca de los dones espirituales. Sí, la Biblia nos habla que existen 9 dones espirituales. ¿Okay? Hay 9 dones espirituales, quiere decir que son dones que vienen directamente de Dios, directamente del Espíritu Santo. ¿Okay? Son 9 dones. ¿Ya? Hay otros talentos, hay otras manifestaciones, pero son 9 en sí los dones que el Espíritu Santo trae al creyente. No son dones que los pueda dar el diablo ni el hombre, son dones directamente que vienen de parte de Dios, específicamente por el Espíritu Santo. Entre ellos tenemos, si leemos Corintios, si más adelante vamos a encontrar que está la palabra de sabiduría, que es el más alto. La palabra de sabiduría es aquella persona, ¿sí? Que, por ejemplo, la persona que tiene la palabra de sabiduría es aquella persona que, por ejemplo, tú estás pasando un problema, ¿sí? Y viene Dios a través del Espíritu Santo, le habla a ese hombre o a esa mujer que tiene este don, ¿sí? Le hace ver lo que tú has hecho, lo que tú has cometido. Él puede ver la escena más oculta de tu pecado. Dios le revela lo que tú estás pasando, lo que tú estás sintiendo, y esa persona te dice. Es más, puede ser que vaya a tal país y no conozca a esa persona, le dice: tu nombre es tal, vives en tal lugar, y así dice el Señor, y le dice todas sus verdades, ¿sí? Y le dice,
estás pasando por este problema, pero el Señor te dice que tienes que hacer esto, lo consuela, ¿sí? Y le hace entender y le recapacita, le saca del lodo, le saca hacia la luz, de la oscuridad hacia la luz. De tal manera que esa persona, ¿me entiende? Con esa palabra de sabiduría hace que cambie, de repente estaba a punto de morir espiritualmente, le trae nuevamente a vida. Ese es el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de ciencia es aquella persona que Dios le da conocimiento sobre la Biblia. Aquella persona que puede entender los pasajes más duros, más difíciles, que cualquier persona no lo puede comprender. ¿Me entiende? Esa persona tiene ese don. Dios le ha dado el conocimiento de la ciencia. ¿Qué ciencia estamos hablando? No la ciencia humana, sino la ciencia de la Biblia. La Biblia es una ciencia. Sí, por eso que hay gente que lo lee, ¿me entiende? Y lo interpreta mal la palabra, lo aplica mal y por eso tiene problemas en su vida. Pero aquella persona que Dios le ha dado palabra de ciencia, es aquella persona que puede entender los pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le revela, le enseña lo que Dios está tratando, quién dijo, quién habló, por qué habló, cómo lo habló, para quién está escrito. Él entiende todas esas cosas. Mayormente estas palabras de ciencia son para aquellas personas que son maestros, ¿entiende? En la Biblia, o son personas que evangelistas también pueden tener estas palabras de ciencia, porque pueden predicar, pueden evangelizar. ¿Ya? El don de fe no es la fe que cualquier persona, todos nosotros tenemos fe. Si todas las personas tienen fe, algunos más pequeños, otros más bajos, pero esa es la fe que nosotros tenemos, ¿sí? Pero el don de fe no es esa fe, es diferente. El don de fe va más allá de la fe común que cada persona, cada ser humano tiene. Ese don de fe, ¿me entiende? Es plasmado, por ejemplo, la persona dice, algo imposible, por ejemplo, algo imposible. Por ejemplo, el don de fe es que algo imposible que suceda, por ejemplo, no hay nada que comer en tu casa. Sí, no hay nada que comer en tu casa. Y tú dices, yo creo que en este instante Dios va a traer comida a mi casa. Y cuando él acaba de orar, suena el timbre, ¿sí? Y alguien trae un plato de comida. Ese es don de fe. O sea, algo imposible de hacer, algo imposible, algo extraordinario es hecho. Por ejemplo, el don de fe, este don de fe se complementa con este don de milagros y con este don de profecía, de sanidades. Por ejemplo, yo escuché la vez pasada allá en Yananuco, creo que es la laguna de Yananuco, se llama así Yanganuco, la laguna de Yanganuco. Esa agua es caliente, ¿verdad? Sí, caliente es. Esa agua es la más helada del Perú. Esa agua helada es hielo. Ya no puede un ser humano entrar a esa laguna a lavarse porque se congela, es hielo. ¿Sí? La laguna de Yanganuco está en Huaraz. Un hermano dice que pasaba, estaba en el carro, estaban yendo y al costado iba, en un viaje turista, iba un hombre. Y este hermano, este evangelista, le empieza a predicar. ¿Me entiende? A este hombre, ¿sí? Y este hombre cree, así como Felipe predicó al eunuco, este hombre cree y le enseña del bautismo y este hombre quería bautizarse, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y quería bautizarse. Imagínense en pleno Huaraz, en la laguna de Yanacucho, donde es tan helado, que si tú pones ahí, por ejemplo, una taza se congela. Si es helado, es hielo. Entonces el hombre quería bautizarse. ¿Por qué? Porque el evangelista pasaba su camino a predicar a otros pueblos y ya nunca lo iba a ver. De repente se podía volver atrás. ¿Sí? En esta excepción, el Espíritu Santo viene, ¿sí? Habla con el evangelista, trata con su vida, ¿sí? Y le da testimonio que este hombre realmente se va a convertir, que este hombre realmente va a servir a Dios. Y el Espíritu Santo le ordena exclusivamente que debe ser bautizado. Entonces ellos bajan del carro a la laguna de Yanganuco, ¿sí? Se pone ahí el evangelista y pone su mano y dice así, en el nombre de Jesús yo creo que vamos a entrar a la laguna y la laguna donde vamos a estar se va a hacer caliente para que tus pulmones no se puedan reventar, porque imagínense, esa agua helada se va a reventar. Y efectivamente ellos pisaron la laguna, dice que sintieron el agua que estaba tibia. Si hicieron que estaba tibia, ellos entraron a ese espacio, entraron los dos, estaba tibia el agua y al costado ellos estiraban más la mano y dice que el agua era helada, al otro lado, así alrededor de él. Se bautizó el hombre, bautizaron al hombre, lo sacaron al hombre y luego salieron del agua y el agua nuevamente se volvió hielo, se congeló nuevamente, era helada. Ese es el don de fe, o sea, algo extraordinario que no puede suceder, no es una fe común, es un don que el Espíritu Santo da.
diferencia, todos nosotros tenemos fe, unos más alta, otros más baja. Esa fe, ¿por dónde viene? ¿Qué dije? ¿Por qué viene la fe? Por el leer la palabra de Dios, ¿sí? Por el leer, escudriñar la Biblia, leer la palabra de Dios. ¿Ok? Antes era por el oír, ahora es por el leer la palabra de Dios. Ya lo explicamos. ¿Ok? Ahora, el don de sanidades, todos ya sabemos qué es el don de sanidades, es aquella persona que Dios lo usa de tal manera que si hay una enfermedad imposible, Él pone la mano y en el nombre de Jesús se sana, sea sida, sea cáncer, se sana. ¿Ok? Todos conocemos el don de sanidades. El don de milagros. El don de milagros es diferente, no es lo mismo que el don de sanidades. El don de milagros, por ejemplo, aquí en esta historia que les acabo de relatar, actúa el don de fe y actúa el don de milagros, porque es un milagro que solamente en ese espacio, en este cuadrado, como por ejemplo este cuadrado donde está, se para el hombre con el que va a bautizar, esté caliente y alrededor todo está helado. O sea, eso no es normal, es algo sobrenatural, eso es un milagro. El don de milagros es, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, que escuché el testimonio de un pastor, muy buen pastor, ¿sí? De sana doctrina. Dice que estaban yendo a un pueblo a predicar en una pista, y en eso dice que se le vaciaron los frenos a la camioneta. Se le vacían los frenos a la camioneta y se van a caer por un barranco, iban a caer al barranco, al precipicio, y la camioneta sale del carril, el pastor iba al lado de copiloto y el hermano iba manejando, se sale porque se habían vaciado los frenos, y dice que en vez de ellos de gritar, escúchame, en vez de ellos de gritar, de desesperarse porque iban a caer al abismo, dice que ellos empiezan a aplaudir y alabar a Dios. El hermano, el pastor empieza a aplaudir y alabar a Dios. Y escúcheme, el que cuenta el testimonio es la persona que vio la escena, ni siquiera el pastor, la persona que vio la escena. Dice que la persona que estaba afuera, vio esa escena que la camioneta se iba y empezó a dar vuelta a campana y se iba a caer al precipicio, ¿sí? Dice que vio, escuche bien, vio que como unas manos agarraron la camioneta en el aire, ¿sí? La enderezaron y la pusieron en la pista. Milagro. ¿Sí? Es algo extraordinario, es algo que no puede suceder. Es el don de milagros. ¿Ya? Ahora, el de profecía, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía es que tú estás tranquilo en el servicio, ¿sí? Y luego, después, en el momento de la oración, o puede ser, o te va a tu casa o en la misma iglesia, ¿sí? Dios viene a través del Espíritu Santo, toma a la persona y le hace hablar un mensaje, ¿sí? El mensaje es en lenguaje común. No es en lenguas, ya es en lenguaje que tú puedes entender, porque la profecía es para entenderlo. Y te dice, el Señor dice así, que esto va a suceder, o que va a acontecer esto con tu vida, y tienes que cuidarte, tienes que apartarte. El don de profecía, por ejemplo, si estás andando mal, entonces viene el don de profecía, no es profeta, es un don. Viene el don de profecía, le toma al hermano y le dice, ¿sabes qué? El Señor dice que estás andando mal y te pide que te vuelvas a su camino, que te arrepientas, vamos a ayunar, vamos a orar y arrepiéntete. Es el don de profecía, revela cosas, ¿ok? El don de discernimiento de espíritu, sí, este don me permite a mí saber si, por ejemplo, viene un predicador de un país desconocido, no lo conocemos, es invitado a la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que ese hombre es de Dios y que no lo ha traído el diablo para partir la iglesia? O, por ejemplo, si viene un hermano nuevo a la iglesia o una hermana nueva a la iglesia, ¿cómo yo sé que no es un satanista, una bruja, una hechicera? ¿Cómo puedo saber yo que ese espíritu es un espíritu de error? Es a través de este don de discernimiento de espíritu. A través del don de discernimiento de espíritu puedo saber quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Ok? Bien. El otro, el género de lenguas. El género de lenguas son, hermano, diferentes idiomas que Dios pone a la persona. Puede ser lenguas humanas, como puede ser lenguas angelicales. Por ejemplo, el fundador del movimiento misionero mundial, el reverendo Luis M. Ortiz, ¿sí? Un hombre extraordinario, hermano, ya murió, está con Cristo, el que fundó. Dice que un día estaba predicando en Japón. Nunca había hablado japonés, ni sabía, porque el japonés es el idioma más difícil del mundo, ¿sí? Él tenía un traductor, él predicaba y el traductor traducía para los japoneses. En la tercera noche de campaña, dice el hermano, dice que estaba predicando cuando de repente siente que el Espíritu Santo le toma y él empieza a hablar en japonés.
Y el traductor se quedó pasmado y le dejó de traducir, y el hermano empezó a hablar en japonés, a predicar en japonés, y fueron miles de almas que esa noche se ganaron porque entendieron el mensaje, vinieron porque habían escuchado por boca de este hombre que hablaba en japonés. ¿Ok? Es un don de lengua que el Espíritu Santo le hace hablar en esa lengua en otro idioma. O también puede ser las lenguas que sean lenguas de Dios, que Dios te use y empieza a hablar en lenguas, empieza a hablar con Dios directamente. O este don de lenguas te permite que, por ejemplo, si una persona está endemoniada y es un demonio de poder, un demonio fuerte, no puede salir así nada más, entonces con las lenguas que Dios te da a través del Espíritu Santo, hace que estas lenguas quemen a ese demonio y ese demonio suelte a la persona y salga de la persona. ¿Ok? Entonces aquí en esta lengua, género de lenguas, hay dos: lenguas angelicales o lenguas de Dios y las lenguas humanas. ¿Ok? Y la interpretación de lenguas es la traducción, escuche bien, la traducción de que estas lenguas angelicales hablan. Uno habla, pero estas lenguas no lo entiende. Escuche bien, las lenguas angelicales, las lenguas celestiales, no lo entiende un humano, no lo puede entender. No lo entienden los demonios, que es muy importante. Los demonios estuvieron un tiempo en el cielo, conocen lenguas, pero no conocen todas las lenguas celestiales. Es por eso que Pablo dice y exhorta que nosotros debemos orar en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu significa orar en lenguas. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a orar en lenguas y hablo con Dios, entonces los demonios que están tras de mí, que quieren hacerme caer, ellos no entienden lo que yo le estoy diciendo a Dios. No entienden lo que yo le estoy pidiendo a Dios y no entienden lo que Dios me está diciendo a mí. ¿Ok? Entonces los demonios se desesperan, los demonios detestan este don de interpretación de lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no saben lo que tú estás pidiendo. Por lo tanto, no saben cómo atacarte, cómo hacerte caer. Por eso son muy importantes. Pero el diablo, como es tan astuto, ha atacado este don y este don. Los ha atacado y los ha simulado. Ha simulado ahora las lenguas. Son lenguas demoníacas, algunas metidas en la iglesia. No son lenguas angelicales. ¿Sí? Yo creo, escuchen bien, no voy a ser como alguien me dijo, el hermano no cree en los dones del Espíritu Santo, no cree en las lenguas. Yo creo en el don de lenguas. Creo en los 9 dones del Espíritu Santo. Hablo del don de lenguas. ¿Sí? Pero yo no me trago, ¿me entiende? Que cualquier persona que empiece a hablar en lenguas me va a decir que es de Dios. A mí no me va a engañar. A mí se me tiene que probar por la palabra. Y el Espíritu Santo me dice a mí, a mi espíritu le dice, qué es de Dios y qué no es de Dios. Yo sé cuando una persona está hablando en lengua. El hablar en lengua no es repetir una misma palabra todo el tiempo. O porque escuchó a alguien que habló y esa palabra se lo memoriza y lo empieza a decir. Y empieza a decir la misma palabra, cuando el mismo Dios dice que a Él no le gusta vanas repeticiones. Mateo capítulo 6. El don de lengua, ¿me entiendes? Son palabras fluidas, diferentes palabras que tú no entiendes, que tú empiezas a hablar, no es repetir la misma palabra. Eso no es don de lengua. ¿Ok? Y no se vayan a molestar, porque yo se lo voy a probar ahorita con la Biblia. Ahora vamos a estudiar este don. El don de lengua. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Continuamos. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, verso 1 en adelante. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 en adelante, habla sobre las lenguas. ¿Ok? Todos preparados. Su mayor concentración, por favor, porque puede que no vuelva a repetir este mensaje. Como las cosas van, puede que el Señor venga ya. Así que preste su mayor atención, por favor. Primera de Corintios capítulo 14. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales,
Pablo está mandando que procuremos los dones espirituales. ¿Ok? Dice, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. Ahí hacemos un alto. Pablo está diciendo que quiere que todos los cristianos, los hijos de Dios, está escribiendo a la iglesia de Corinto, le está diciendo, quisiera que todos ustedes tengan todos los dones. Es necesario, dice Pablo. Pero quiero una cosa sobre todo, que procuren este don, que profeticéis. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque el que habla en lengua, verso 2 dice, porque habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el mismo Espíritu habla, ¿qué? Misterios. O sea, cuando una persona habla en lenguas, ¿con quién está hablando? Con Dios. ¿Sí? Cuando uno habla en lenguas, está hablando con Dios. ¿Y será que, Fiorella, tú vas a decirle, Dios, yo soy Fiorella, Dios, yo soy Fiorella, Dios, yo soy Fiorella? ¿Te entenderá Dios? Si tú estás pasando una necesidad, una enfermedad, tu hermana está a punto de morir, ¿ok? Tú vas a Dios y le dices, Dios, yo soy Fiorella, Dios, yo soy Fiorella, Dios, yo soy Fiorella. ¿Te entenderá Dios? ¿Te ayudará en el problema que tú tienes? ¿Por qué? Porque le está repitiendo y no hay un mensaje, ¿me entiendes? No hay un mensaje que tú estás diciendo. Pero en cambio, si tú le dices, Dios, yo soy Fiorella, soy tu sierva, yo congrego, yo te sirvo, leo tu palabra, tengo errores como humana, te pido perdón, tengo ahora un problema, mi hermana está enferma, está a punto de morir, te pido, Señor, que en tu misericordia tú la sanes, tú la levantes, y Señor Dios mío, permítela que te sirva, no permitas que muera en pecado, que el diablo se lo lleve. ¿Cuántas palabras he usado ahí, Fiorella? Más de 20, ¿verdad? Así se habla en lengua, pero en palabras que tú no entiendes. No es una misma palabra, 2, 3, 4, 5 palabras que repites una y otra vez. Eso no es don de lengua y no se dejen engañar. A mí nadie me va a decir que eso es don de lengua. Tengan mucho cuidado. Ahora, sigamos. Pablo dice que el que habla en lenguas habla con Dios. Y Mateo capítulo 6 dice que Dios no le gusta vanas repeticiones. O sea que si tú hablas con Dios, tú tienes que hablar fluido. Y si Dios te ha dado, el Espíritu Santo te ha dado un don de lengua, tú vas a hablar fluidamente en lenguas, palabra tras palabra, diferentes palabras que solamente Dios conoce. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? Sigamos. Dice, verso 3, pero el que profetiza, ¿a quién habla? A los hombres, ¿para qué? Edificación, anote, edificación, exhortación y consolación. Ahora presta atención. ¿Qué es esta palabra de profecía? La gente lo confunde con el ministerio de profeta. ¿Sí? Aquí hay un grave error y anótelo y apréndalo. La profecía no te dice a ti qué va a pasar. La profecía no te dice a ti su futuro. ¿Me entiendes? El don de profecía no es para eso. La profecía no te dice, vas a tener un hijo varón, vas a tener una hija mujer. No te dice eso la profecía. El que te habla palabra de futuro es el profeta. El que tiene el ministerio profético. ¿Ok? El profeta. Dios le muestra algo en el futuro, por ejemplo, viene algo, o sea, va a caer un meteorito. Entonces Dios toma al hombre de Dios, al profeta, y le dice, tal fecha, así te dice, tal fecha va a caer un meteorito. Y sucede, se cumple. Si él va seguro, dice, tal fecha va a suceder un meteorito, porque es profeta. Ese profeta no lo encuentras tú acá en casa, no lo encuentras en el pueblo. Ese profeta, si Dios le ha llamado para profeta, ese hombre anda solo, anda en los desiertos, orando, buscando a Dios. No está en una casa con sus hijos, no. Vea a todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Dónde se encontraba Elías? Habitaba con sus padres, vivía con su esposa, era casado. Eliseo se casó.
Jeremías se casó, Daniel. ¿Esos eran profetas o no eran profetas? Eran profetas. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, ¿era profeta o no era profeta? ¿Se casó o fue virgen? ¿Dónde estaba? ¿En la ciudad o en el desierto? Estaba hablando a solas con Dios. A esos hombres que Dios los escoge y los aparta son profetas. Sí, hombres que están a solas con Dios. A ellos Dios les revela el futuro. Porque son hombres santos, son hombres consagrados, hombres tremendos de poder. Pero la profecía no es eso. La profecía no hace eso. ¿Qué hace la profecía, hermana Débora? Lea nuevamente el pasaje. ¿Qué dice? Dice, el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Edifica, exhorta y consuela. 3 características de la profecía Pablo da. A ver, me dicta. Edifica, exhorta, consuela. ¿Me podrían dar un ejemplo de una profecía? Ahora se les cae la cortina, ¿verdad? Porque ustedes piensan que la profecía es algo que te va a revelar tu futuro, ¿no? Eso no es profecía. Aquí está clarito, ¿no? O yo estoy mintiendo, o la Biblia miente. Un ejemplo, por ejemplo, dice edifica. Por ejemplo, ¿sí? Un hombre de Dios o una mujer de Dios que tiene el Espíritu Santo y Dios le da el don de profecía, ¿ok? Le da el don de profecía, ¿sí? Ese don lo puede ejercer aquí en la iglesia o lo puede ejercer allá afuera también. Entonces, se encuentra con un impío o una persona, un impío viene a la iglesia, que por A o B Dios le trae de una u otra manera, viene a la iglesia, ¿sí? Entonces el predicador, que mayormente son los predicadores que tienen el don de profecía, el predicador empieza a empieza a predicar la palabra de Dios. En el momento del mensaje, el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo toma al predicador y por la boca del predicador salen palabras que solamente esa persona impía, esa persona pecadora, mundana, ¿sí? Piensa, él siente que son palabras que van para él directamente, ¿sí? Entonces le dice, por ejemplo, le dice, la fornicación, el adulterio, la mentira es un pecado de muerte. Dios dice que se van a ir al infierno y él reconoce, o sea, que él siente que Dios le está hablando y él se empieza a humillar, se empieza a entristecer. Pero luego el predicador, después de predicar, pero en esta noche Dios te ha traído a este lugar para que tú seas salvo. Dios quiere salvarte del pecado, quiere darte una vida eterna. ¿Se da cuenta? Primero le exhorta, luego lo edifica, le dice que hay una oportunidad, hay una escapatoria, y luego lo consuela. Si tú en este momento tú quieres aceptar a Cristo, Dios te libertará, te hará una nueva criatura, tus pecados serán borrados, de tal manera que ese hombre se compunge, viene aquí. La profecía es eso: exhorta, edifica y consuela. Un hermano está andando mal en el camino de Dios, están dando un paso bien, otro paso mal, un paso para Dios, un paso para el diablo, para el mundo, ¿sí? Entonces Dios toma a este hermano o hermana que tiene el don de profecía, se acerca a él personalmente, no le hace público, ¿sí? Personalmente, porque la Biblia lo dice, le dice: hermano, hermana, quiero conversar contigo. Dice: mira, hermana, Dios me ha dicho, ¿sí?, que tú estás pasando esto. Dios dice que te arrepientas, hermano, que te vuelvas a Dios. Dios te quiere dar una oportunidad, te va a restaurar, pero tienes que reconocer tu pecado, arrepiéntate. Yo te voy a ayudar a orar, yo te voy a ayudar a ayunar. Si quieres ayunamos juntos, dime qué día, pero levántate, hermano, no te quedes caído, sé ejemplo. Esa es profecía, te exhorta, te edifica y te consuela. Ese es el don de profecía. Un día sucedió, hace 6 años cerca, sucedió esto conmigo. Yo estaba en una banca ahí sentado, ¿sí? Y Dios usó al hermano Rafael por palabras de profecía y empezó a hablar, y hubo un momento en el mensaje en que salieron palabras de él que solamente eran para mí. Yo sentí que Dios habló a mi corazón. Sentí que Dios habló a mi corazón y pasé adelante sin que nadie me pasase adelante, y empecé a llorar, empecé a quebrantarme. Sentí que descendió fuego sobre mi vida, ¿sí? Palabra de profecía es la que se usa para convertir
a la gente que está en el mundo, lo que se usa para restaurar al hermano que está caído, que está andando mal. Para eso es la profecía, para nada más. ¿Sabía? ¿Entiende? Nada más. La profecía no es otra cosa. No te dice que te va a pasar, no te dice otra cosa. Pero sin embargo hay un error en las iglesias. ¿Por qué? Porque el diablo se ha aprovechado que muchas veces esto no se entiende, ¿me entiende? Y el diablo entra y hace estrago en la iglesia. ¿Por qué cree que las iglesias se parten? ¿Por qué cree que las iglesias se dividen? ¿Por qué? Porque no se enseña esto. Son los pilares en la iglesia, pilares de enseñanza en la iglesia. Entonces cuando el diablo viene, si tú eres un hijo de Dios y tú conoces bien la Biblia, tú vas a saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Y le vas a hacer frente al diablo, ¿ok? No con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ¿ok? En el espíritu. Sigamos leyendo, verso 4. Lea por favor, Fiorella. Amén. Ok. Mire, presta atención, esto es muy importante. El que habla en lengua, ¿a quién habla? No, ¿a quién habla? A Dios. ¿A quién edifica las lenguas? A sí mismo. Si yo hablo en lenguas es para mí mismo, no es para la iglesia. O sea, el que habla en lenguas tiene que hablar bajito. Tú y Dios. No tiene por qué el resto saberlo. ¿O estoy mintiendo? ¿Dice así o no dice así? Pero el que profetiza, ¿para quién profetiza? A la iglesia. Por eso que Pablo, en vez de hablar en lengua, dice que profeticéis. Porque ¿qué es la profecía? Un predicador, un evangelista, tiene el don de profecía, porque él profetiza. ¿Qué es la profecía? La profecía es hablar la palabra de Dios, hablar el evangelio. Esa es la profecía. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué es la profecía, hermana Débora? ¿Hablar qué? No. ¿Qué es la profecía? No. ¿Qué es la profecía? Hablar la palabra de Dios. Evangelizar es la profecía. Cuando tú vas a evangelizar, tú no le dices, mira, la Biblia dice que hay un infierno, que todos los pecadores van al infierno, pero también la Biblia dice que hay un Salvador, que Él vino, tomó tu lugar en la cruz y Él te quiere salvar. Si tú entregas tu vida, Él te cambiará y te dará la vida eterna. Eso es profecía. Evangelizar es profetizar. ¿Me entiende? Enseñar es profetizar. Eso es profecía. Pero hay un error en las iglesias que piensan que el profetizar es hablar cosas del futuro. Eso no es profecía. El profetizar dice que profetiza a la iglesia. Acá viene el pastor y viene el evangelista, viene el maestro y enseña, está profetizando. ¿Qué es la profecía? Hablar la palabra, hablar el evangelio. Y en ese evangelio exhorta, edifica y consuela. ¿Preguntas? Pregunte ahora o calle para siempre. Fiorella. Exactamente. Ya. Ya, muy bien. Ya. La hermana hablaba en lenguas. ¿Sí? Presta atención. Escuche. La hermana dice, hablaba en lenguas. ¿Ok? Está hablando en lenguas. ¿Ok? ¿Con quién está hablando? Con Dios. Dios le da un mensaje a esa hermana. ¿Ya? Esa hermana no puede saber qué le está hablando porque está hablando en lenguas. A menos que tenga este don, el de interpretar lengua. Si esta hermana tiene este don de interpretar lengua,
entonces lo que Dios le habla en lenguas lo entiende. Y como lo entiende, ella puede decir a otra persona lo que tiene que hacer. Y no se contradice en nada lo que yo estoy enseñando. ¿Ok? ¿Hay profetas? Hay. ¿Abraham fue profeta? En este tiempo. Si habrá hombres profetas, sí les puedo decir que hay profetas, pero no conozco a ninguno, no he visto. ¿Por qué? Porque esos hombres no están aquí. Esos hombres están en el desierto. Esos hombres están lejos, apartados. Esos hombres vienen porque Dios les manda y luego se van. Andan con Dios. ¿Sí? Todos los evangelistas que tú conoces, los predicadores que conoces, no son profetas. Ha habido un profeta que ha muerto. Su nombre es David Wilkerson. Yo puedo testificar, presta atención, que ese hombre fue profeta de Dios. Ese hombre escribió un libro, ¿sí? En el año 70, escribió todo lo que iba a pasar en el año 2000. 30 años atrás lo escribió. La gente decía que estaba loco, que era un maniático, un esquizofrénico. 30 años después, punto a punto se ha cumplido. Si tú lees ese libro que él escribió, es como si tú estuvieras viviendo la realidad, pero la diferencia es que hace 30 años atrás, Dios le mostró y sucedió. Ese hombre, hermano, le reveló el pecado al mayor evangelista del mundo, Jimmy Swaggart, que estaba en pecado, que estaba, hermano, con prostitutas saliendo. Evangelizaba, ganaba almas, miles de almas en el mundo entero, pero estaba con una prostituta. Y le encontraron con una prostituta. Ese hombre fue y le dijo: estás en pecado, así dice el Señor. Cuando el sol salga y esté en la punta de tu edificio, tú quedarás solo, las águilas te abandonarán. Y dice, hermano, y se cumplió tal y cual le dijo, le mostró. Ese hombre, David Wilkerson, sus mensajes son extraordinarios. Hombre apartado de Dios. No estaba, hermano, en el pueblo. Su único mensaje era predicar la palabra de Dios. Hombre consagrado, no tenía televisor en casa, no tenía radio en casa. No le interesaba tener esas cosas, porque estaba apartado para con Dios. ¿Ok? Entonces, ¿claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? El profeta, Dios le da palabra y te habla el futuro y va a pasar. ¿Sí? Pero ese profeta tiene características. O sea, alguien que venga y te diga, tu futuro te va a decir, va a ser esto. No, no, no. Para ser profeta, tiene que ser un hombre santo, que vive solo, mayormente virgen, que no ha conocido mujer. ¿Los profetas fueron así o no fueron así? ¿O no? Hombres consagrados, apartados por Dios. Es más, hubo un profeta que quería casarse y Dios le dijo no. Hubo un profeta que quería casarse y lo mató a su mujer. ¿Sí? Está en la Biblia. Son hombres santos. O sea, que Dios, la Biblia dice que Dios es celoso, ¿verdad? Dios los escoge a ellos, los aparta para Él, para que lleven mensajes puntuales, sencillos. No hay aquí profetas. No hay. Y es más, la Biblia dice en Lucas que la ley y los profetas son hasta Juan. ¿Ha leído? Dice que el último profeta fue Juan. ¿Lo he leído o no lo he leído? A ver, vamos a leerlo. Ponga su dedo ahí y no lo pierda. ¿Ok? Lucas 16. Rápido, por favor, para seguir con la enseñanza. 16. Fuerte. Ok, ¿qué dice ahí Lucas, hermana? ¿Quién fue el último profeta? ¿Y cómo hay tanto sinvergüenza en la televisión que dice que son profetas? ¿Entienden o no entienden? ¿Sí?
Hay tanto profeta ahora, ¿no? Hasta profetiza hay ahora. Hay apóstol también. Hijos del diablo. ¿Sabe quién es? Yo tengo un apóstol. ¿Sabe quién es mi apóstol? El único. Pablo. Ese es mi apóstol mío, tuyo y de todos los gentiles. Es nuestro único apóstol. No hay más apóstol. El último apóstol fue Pablo. ¿Sí? Y él mismo dice, yo fui el último, como un abortivo. Palabras del mismo Pablo. Tu apóstol es Pablo, no esos sinvergüenzas que están en la televisión. ¿Sí? Ahora dicen, pastor apóstol, profeta apóstol. No existe eso. ¿Ok? No existe. Reverendo es una palabra que quiere decir que... Reverendo, o sea, no es una palabra mala. ¿Sí? Reverendo significa pastor, significa líder. Ya no es una palabra, es un respeto que tú tienes para con tu pastor, para con tu líder, para con tu ¿cómo se llama? Al que está a cargo del presbítero. A esas personas se les llama en algunos lugares reverendo. No quiere decir que tú le estás reverenciando, blindando, pero sí, hay algunos que son tan extremistas que dicen, no, reverendo solamente es Dios. Pero ellos no entienden en su ignorancia que la palabra reverendo, ¿me entiende? ¿Por qué cree que en el movimiento misionero mundial lo dicen? Porque antiguamente, escuchen bien, antiguamente había tanto respeto por los hombres de Dios, por los pastores, por los líderes, porque eran hombres santos, eran hombres consagrados, eran hombres que ellos te hablaban una palabra así tajante. Ellos te decían tu verdad, ayunaban por ti, oraban. O sea, las personas le querían tanto a la persona por su vida en santidad que le decían reverendo. No es una palabra mala, ¿ok? Pero eso no tiene nada que ver con el tema. Volvamos. Hasta ahí estamos, ¿sí? ¿Preguntas? Ok, volvamos a Corintios 14. Volvemos a Corintios 14. Verso 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque el que profetiza, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, ahí viene lo que dice hermana, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí está lo que usted está hablando. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Ahí está lo que usted está hablando. Ahora, mucho cuidado en esto, hermana. Preste atención. Hermana, preste atención, usted que ha hecho la pregunta. El diablo, estos tres dones, el de lenguas, interpretación de lenguas y de profecía, se llaman dones carismáticos. O sea que son muy comunes en las iglesias evangélicas. Estos dones carismáticos, usted sabía que estos dones también supuestamente, entre comillas, lo tienen las iglesias católicas. La iglesia católica está dividida también en iglesia católica e iglesia católica carismática. Los carismáticos son católicos. Y ellos también dicen que tienen la profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. También lo tienen. Y eso sucede así. Agarran ellos, una persona empieza a hablar en una lengua extraña, ¿sí? Y dice, y luego la interpreta, dice, el Señor dice así y va a suceder. Y sucede. Pero no es de Dios. ¿Por qué? Porque el demonio, les he dicho, el diablo, que el Señor lo reprenda, imita todo lo que Dios hace. ¿Qué hace? Toma a esta mujer o a este hombre, supuestamente en lengua demoníaca, le hace hablar, ¿sí? Le hace hablar y supuestamente él mismo la interpreta y va y le dice, te va a pasar esto, te va a suceder esto, ¿ok? Por ejemplo, le dice, vas a ir por tal lugar y un carro te va a atropellar o va a querer atropellarte. Es algo que va a pasar, ¿no? Entonces, para que el demonio, ¿me entiende?, haga que estas personas ilusamente crean, ¿qué hace? Agarra, espera que este hombre esté caminando por la pista y coge a una persona que está manejando el carro, que es un hijo del diablo, es un pecador, toma, lo desvía y lo atropella. ¿Sucedió o no sucedió? ¿El demonio puede hacer eso o no puede hacer eso? Porque es un hijo del diablo que está, es un ebrio, es un borracho. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Lo hace. ¿Y no es parecido a lo que también está en la iglesia?
O sea, a mí no me sorprende que alguien hable en lengua, la interprete y me diga va a pasar tal cosa. A ti no tiene por qué sorprenderte. Tú tienes que saber si eso es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo tú lo sabes ahí? Por el Espíritu. La Biblia dice que el mismo Espíritu, vamos a ir más adelante, dice que el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, le da testimonio a tu espíritu que si es de Dios o no es de Dios. Una vez fui a una iglesia que me invitaron a predicar. Yo pasé la puerta, al pasar la puerta, al umbral de la puerta, yo sentí que la iglesia estaba en pecado. Lo sentí, el mismo Espíritu me hizo sentir que estaba en pecado. Y no nos salieron, hermano, con un tremendo show. Hicieron un teatro en el altar. Hicieron, hermano, una vergüenza. Así que hay que tener mucho cuidado. El diablo imita, engaña, sobre todo estos dones. Porque es fácil, ¿no? Hay otros que no es el diablo, sino que su misma carne, no quiere que sepan que los demás hablen lenguas. Y se pone a hablar tontería y media palabras que ni entiende ni sabe que él mismo lo está simulando. Y no sabe que está contristando el Espíritu Santo. Está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y la iglesia que no va a tener perdón, es por eso que hay gente que se va a secar, porque quiere imitar lo que Dios no le ha dado. Si Dios no te ha dado algo, no hay que imitarlo. ¿Ok? No hay que ser carnudo de querer decir que que yo tengo el don de lengua, que yo tengo el don... No. Cuidado con eso. Un peligro grave. Yo no prefiero de repente quedarme así sin los dones, con tal que yo tenga el Espíritu Santo en mi vida y tenga los frutos. Y les dije que con los frutos del Espíritu Santo puedo ir al cielo. Pero añoro sí tener los 9 dones. Esa es la añoranza de cada cristiano. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? Son 5 versículos bien explicaditos punto a punto. ¿Ok? Sigamos. Verso 6. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, imagínense que la hermana Fiorella se pone aquí, ¿sí? La hermana Débora se pone aquí, ¿sí? Y yo me pongo aquí, y yo empiezo a hablar en lengua, y pongo a hablar en lengua fuerte. Hablo fuertísimo que todos escuchan y no se escuchan, y yo empiezo a hablar en lengua fuerte. ¿Es correcto? No es correcto. No es de Dios. No es de Dios. Lo dice ahí, lo acabamos de leer. ¿Qué me aprovecha a mí que yo hable en lengua si tú no me vas a entender? Si el Espíritu Santo viene a mí y me hace hablar en lenguas, me hace hablar para con Dios. Yo empiezo a hablar y me empiezo a quebrantar y empiezo a hablar lenguas, que Dios me oye. ¿O será que Dios no me oye si yo hablo bajito? Tengo que hablar fuertísimo para que Dios me escuche. ¿O Dios es sordo, hermano? Dios no es sordo. ¿Sí? Dios no es sordo. ¿Ok? Si Dios te toca a ti para que tú hables en lenguas, el mismo Espíritu tomará control de ti y te empezará a hacer hablar tú con Dios. ¿Sí? Y es más, he dicho que en la oración, el único que habla fuerte es el que dirige. Los demás hablan bajito. Están orando. ¿Sí? Están orando bajito. ¿Ok? Hay gente, por ejemplo, hay un gran error que empiezan a gritar, dicen, demonio, fuera, y gritan hasta se gargantan. Y piensan, porque hablan fuerte y gritan fuerte, el demonio va a salir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto, hermano, estar así? Que porque yo le digo fuera con toda mi fuerza el demonio va a salir. ¿Por qué salen los demonios? Por la unción. Por la unción. ¿Acaso Jesucristo se desgargantó, gritó fuertísimo para que los demonios salieran? Exactamente, la unción. Jesucristo fue y le dijo, sal fuera. Punto, se acabó. No gritó. Nada más, se acabó, eso es todo. ¿Sí? Nada más. Ahora, el verso 6, escuche, el verso 6 dice, ¿qué me aprovecha a mí que yo hable en lengua si no me vas a entender? Sigo leyendo, mira, verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua, escuche, si por la lengua
no dieres palabras bien comprensibles, dice ahí o no dice, ¿cómo se enterará lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Ahora, preste atención aquí, les explico. Pablo dice, escuche bien lo que le voy a... Esto es profundo, Esto es profundo. Pablo dice lo siguiente. La flauta, la cítara, la trompeta, y hasta el bombo, imagínate hasta el bombo, ¿sí? Cuando uno va tocando un sonido, o el teclado, ¿no? Tú sabes, cuando el teclado va tocando, tú sabes más o menos qué canción es, porque da un tono, ¿sí o no? Da un tono, te da algo, te hace entender qué es lo que dice. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿cómo si la flauta, la cítara dan un tono, te hacen entender algo? ¿Cómo tú, si vas a querer hacer entender algo, si solamente las lenguas, si tú hablas en lengua, solamente te va a entender Dios? Es más, dice Pablo, pone otro ejemplo, dice, si hubiera alguien arriba, un vigía, que estuviera arriba, un vigilante, un atalaya, si el atalaya es puesto arriba de la ciudad para mirar si los enemigos vienen, sí, y si el atalaya ve que los enemigos están viniendo a atacar al pueblo, ¿qué hace el atalaya? El atalaya hace sonar la trompeta de guerra. ¿Para qué? Para que todos se armen, los hombres se armen de sus armas y salgan a la batalla. ¿Sí? No era cualquier toque que el atalaya tocaba, sino era un toque de guerra. Y la gente sabía que era un toque de guerra. Entonces la gente, cuando el atalaya hacía ese toque, todos se ponían sus flechas, sus cascos y salían a la batalla. Pero si el atalaya, dice Pablo, ¿qué hubiera pasado si el atalaya diera un sonido incierto? O sea, un sonido que no es de guerra. Entonces la gente que está abajo, es un otro sonido, no es sonido de guerra. Siguen comiendo. Entonces entran los enemigos y los matan. ¿Por qué? Porque no están preparados. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, ¿cómo vas a hablar en lenguas? ¿Me entiendes? Si no te van a entender. Tú vas a hablar en lenguas, pero tienes que hablar para con Dios nada más. Solamente para con Dios. Ahora dice Pablo, es más, al último versículo dice claramente en el verso 9, dice, ¿o es que acaso tú estás hablando al aire? Tú hablas en lenguas no al aire, no al hermano, no a la hermana. ¿A quién hablas en lenguas? A Dios. A Dios se le habla en lenguas. ¿Ok? Entonces, si el Espíritu Santo me toca a mí y yo empiezo a hablar en lenguas, yo empiezo a hablar así, Dios. Empiezo a hablar en lenguas con Dios. Normal, tranquilo. ¿Ok? Tranquilo. Ahora, pero alguien me dice, pero hermano, cuando el Espíritu Santo viene a ti, tú no tienes control. ¿Qué? ¿Qué espíritu tú habrás recibido? No es el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se sujeta al profeta, se sujeta al hombre que lo toma, lo posee. Porque, escuche bien, porque el Espíritu Santo es caballero. El Espíritu Santo no te toma y hace contigo lo que quiere. El que hace contigo lo que quiere son los demonios. El demonio entra sin pedirte permiso y destroza, hace contigo lo que quiere. Pero el Espíritu Santo es caballero. Por eso no has escuchado la alabanza, caballero Espíritu Santo. Él viene a ti, trata contigo, con tu espíritu y te hace mover. Si tú no quieres, no lo hace. El Espíritu Santo te deja tranquilo. Ese es el Espíritu Santo. No confunda, no se deje engañar, salga de su error. Ya, sigamos. Está esto precioso, está hermoso. Mire, dice, verso 10. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Todo idioma tiene un significado, dice Pablo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad que abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Pablo dice, si tú, por ejemplo, Figueredas, ¿tú sabes inglés? Nada. Te mandamos, Fiorella, a Estados Unidos. ¿Tú podrás comunicarte con un inglés? Y él nunca escuchó el español, ¿podrá hablar contigo? Es lo mismo. ¿Qué sentido, dice Pablo, qué sentido tiene que tú hables en lengua, que todos te oigan, si no saben lo que estás diciendo? ¿Entiendes? Tú quieres hablar en lengua, habla con Dios, tú y Dios. Nadie más. Ahora, es diferente si Dios te habla y te hace interpretarlo. Y te dice,
habla a mi pueblo esto. Eso sí es diferente. Ahí si tú te paras y empiezas de hablar en lenguas, empiezas a profetizar. ¿Entiendes? Es diferente. Pero si tú no tienes la interpretación, es tú y Dios calladitos, bajitos, tú y Él. Es por eso que en las iglesias, en la oración, hay desorden. Es por eso que en la oración que muchas veces se hace, Dios no responde. Oramos y no hay sanidad. Oramos y no hay liberación. No vienen nuestros familiares a la iglesia. ¿Por qué? Por el desorden. Y la Biblia dice que Dios es orden. Y Dios jamás se saldrá de su palabra. Nunca. Si alguien dice, el Espíritu Santo dice así y no está en la Biblia, yo le digo maldito, porque es anatema. La Biblia me dice a mí, me da autoridad para decirle, maldito aquel que predicase un evangelio diferente, sea anatema. Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante lo dice. ¿Ok? Sigamos. Exactamente, ¿es por qué? Porque el Espíritu Santo viene tú y tú empiezas a hablar con Dios, tú y Dios nada más. No, el resto no tiene, o sea, no tiene parte ahí, no tiene ni suerte, no tiene nada que ver ahí. Pero no es así, pues, no es así. Pero esas cosas vamos a corregirlo por la palabra, ¿sí? Se va a corregir. Pero recuerde, pero sí puede hablar fuerte. Sí puede hablar fuerte cuando Dios le da la interpretación y él empieza a hablar en lenguas y dice, empieza a hablar palabras reales. Escuche, presta atención. Empieza a hablar palabras realmente que uno puede entender. Te empieza a decir, empieza a hablar lenguas y empieza a hablar en español. Te dice, mi pueblo está mal, necesita orar, tienen que volver a arrepentirse, cambien. Ahí sí habla fuerte porque todos tienen que escuchar porque nosotros vamos a entender. ¿Sí? Puede hablar en lenguas y a la vez en español porque está interpretando. Dios le está diciendo qué debe decir. Pero si no, no. ¿Ok? Sigamos. Esto a algunos les va a caer pesado. Algunos van a mirarlo mal, van a odiar, pero ¿qué les he enseñado yo? Lo siento, no me importa. A mí me importa lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que debe importarte a ti. ¿Sí? No te importa lo que el hermano te diga, eres un hijo. Escuche, a mí me han dicho hijo del diablo, ¿eh? Hijo del diablo me han dicho, y yo casi me río. Porque me digan hijo del diablo, yo seré un hijo del diablo. Hermano, a mí puede decirme cualquier cosa, hasta mentarme la madre pueden. No me interesa, ¿sí? No me interesa. Pero sí yo saltaría cuando hablen mal de la palabra, hablen mal de la Biblia. Porque debemos aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Dios está arriba. Sigamos. ¿Dónde me quedé? Verso 13, ¿verdad? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, verso 13, pida, dice, en oración, ¿qué? Hermana Jocelyn, ¿qué dice? Estamos aquí, en el planeta Tierra. Exactamente, el que tiene este don de lenguas, su próxima petición es que tiene que pedir este otro don, que interprete la lengua. ¿Por qué? Porque quién sabe que si ese don no puede ser del don del Espíritu Santo, sino puede ser una lengua demoníaca. Entonces Pablo dice, pide interpretarlo. Porque cuando tú lo interpretes, se convierte en profecía. Y la profecía tú le puedes decir a la iglesia que todos tienen que oír. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Preguntas? Sigamos. Dice, verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿quién ora? El Espíritu, tu Espíritu, escucha bien. No estás orando tú, está orando tu espíritu. ¿Qué más? Pero mi entendimiento, ahora sí, presten atención, esto es profundo, ¿ah? Presten atención acá. Presten atención acá, esto es profundo, por favor. Esto sí es fuerte. Miren acá, presten atención.
Pablo dice algo muy importante que muchos lo ignoran. Yo les enseñaba en la mañana, en el mensaje de la mañana, que nosotros estamos compuestos por tres: la carne, ¿sí?, el espíritu y el alma, ¿sí? ¿Ok? Cuando yo oro, ¿sí?, cuando yo oro en lengua, ¿quién está orando? La carne, ¿sí?, la carne, mi espíritu. ¿Quién está orando? El espíritu, no el alma. ¿El alma qué dije que es? O sea, tu espíritu, o sea, el Espíritu Santo, escuche bien, mire, el Espíritu Santo viene, toma tu espíritu y tu espíritu empieza a hablar en lengua, a clamar a Dios. Pero tu alma, tú no entiendes lo que tú estás hablando. Cuando el Espíritu Santo te toma, ¿me entiendes? Toma control de tu espíritu y empieza a hablar con Dios, tu espíritu a Dios. Pero tu alma, tú no entiendes, tú estás hablando, pero tú no sabes ni lo que estás hablando, tú estás consciente, ¿sí? El Espíritu Santo no te deja inconsciente, te deja consciente. Te toma y el Espíritu habla con Dios, Tu alma queda sin entendimiento, tu mente no entiende lo que tú estás hablando, no entiende. Es por eso que Pablo dice lo siguiente, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi espíritu ha hablado con Dios y yo no sé lo que he hablado con Dios. ¿Te servirá eso? No nos sirve. ¿Por qué? Porque mi alma ha quedado sin entendimiento. Entonces Pablo dice, si yo hablo en lengua, también pida que lo interprete para que lo que tu espíritu está hablando, tu alma lo interprete, tu alma lo sepa que está pidiendo tu espíritu. ¿Entiendes? Porque el espíritu está vivo, es una persona también, el espíritu está vivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ven? Esto es pesado, ¿no? Un poco ustedes que ya como que se están volando. Es por eso que es delicado esto de acá tratar. Es algo pesado, es algo fuerte. Pero si tú entiendes esto, tu vida va a cambiar. Si tú comprendes esto, tu vida será diferente. Dejarás de ser el cristiano del común, ese cristiano que siempre está arriba, vuelta está abajo. Pasarás a otro nivel espiritual, avanzarás, Dios te empezará a abrir las puertas, te dará nuevos dones, nueva revelación. ¿Sí? Pero tienes que entenderlo. Esto no es cualquier cosa. ¿Por qué cree que no se predica esto en las iglesias, no se enseña? Porque el diablo no quiere que esto se enseñe, porque el diablo quiere seguir haciendo lo que él quiere en las iglesias, dividiéndola, partiéndola, poniendo celo, contención, envidia entre los hermanos. Eso es lo que el diablo quiere. Pero vamos a desenmascarar al diablo, que el Señor lo reprenda. Sigamos. Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Ok? ¿Alguna vez usted ha cantado en lengua? ¿Usted sabe que se puede cantar en lenguas? Hay hermanos que yo he escuchado que han cantado en lengua. Ellos dan su testimonio. Ahí hay algunos, creo, que cantan en lengua. Ellos no saben, pero ellos saben que están cantando, pero en otras lenguas. Es más, una vez escuché el testimonio del hermano Arnaldo Torres, decía, él estaba orando en la madrugada desde las 2 de la mañana, eran las 3, las 4, las 5 de la mañana, 3 horas orando, cuando de repente dice que siente que un fuego viene sobre él, y él empieza a aplaudir y empieza a hablar en lengua. Después que está hablando en lengua, él dice que empieza a esas lenguas a sonar como un tono, empieza a cantar en lenguas. Y él vivía en un departamento, ¿sí? Es más, no estaba viviendo en ese departamento, era su vecino, era un hermano que él estaba yendo a predicar a esa iglesia. Dice que las señoras que eran gente atea, eran mujeres que vivían solas, gente atea, nunca, dice que ellos se despertaron a las 5 de la mañana, escucharon la bulla, ¿sí? Escucharon que alguien estaba cantando, y dicen estas mujeres que la voz de este hombre, la canción, dice, era como angelical, dice que ellas la escuchaban y sentían como una paz, dice, al otro lado, en la otra habitación del departamento, sentían una paz tremenda en su ser, en su cuerpo. Y ellas, dice, por primera vez esa noche, ellas fueron a la iglesia. Al amanecer, le preguntaron al dueño de la casa, le dijeron,
¿qué ha pasado en tu casa? Nosotros hemos escuchado que alguien ha estado cantando, parecía que ángeles hubieran estado cantando en tu casa, ¿qué ha pasado? Y él le explica, un hermano ha venido de tal país, ha venido a predicar a nuestra iglesia. Y ellos dijeron, queremos ir también a la iglesia, queremos escucharlo. Fueron a la iglesia y esa noche se convirtieron. Solamente porque cantó en lenguas el hermano. ¿Entienden? Extraordinario, ¿no? Eso solamente lo hace Dios. O sea, hay que cantar en lengua, a Dios le agrada. Pero primero hay que hablar en lengua, no simular, hay que hablar en lengua. Quítese de su mente eso de repetir palabras que supuestamente son lenguas entre comillas y repetirlas. Usted está trayendo maldición para su vida espiritual, está trayendo maldición para su familia y está trayendo maldición para la iglesia si usted hace eso. Si el Espíritu Santo no le ha dado en lengua y usted empieza a repetir la misma palabra que se lo aprendió o lo escuchó, usted está en pecado. Entiéndalo. ¿Sí? Porque una vez a mí vino el diablo y me quiso hacer hablar lengua, 2, 3 palabras que yo escuché y que me sé y quiso que yo hablara y repitiera esa misma palabra. Pero el Espíritu Santo vino y me dijo, me enseñó por esta palabra que eso no debo hacerlo. Y aquí mismo yo se los estoy comprobando. ¿Sí? Que el diablo te va a tocar así como tocó a Pedro y le hizo hablar para que Jesús quisiera no llegar a la cruz. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Cuidado, ministros, hombres, pastores, mujeres de oración, que el diablo les toca y les usa y ni siquiera se dan cuenta. Pedro no se dio cuenta que el diablo lo había tomado siendo apóstol. ¿Sabía o no sabía eso? Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Sigamos. ¿Dónde me quedé, hermana Jocelyn? 16. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu canción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es que edificado. O sea, imagínense, y esto ha sucedido, ¿no? Vienen a la iglesia gente inconversa, gente que nunca ha escuchado de Dios, y se encuentran, ¿no?, con que alguien está hablando en una lengua que ni conoce, y uno queda como pasmado, ¿no? ¿Y qué está pasando acá? Y Pablo dice, cuidado, porque por eso puede ser que este hombre diga, estos están locos, están endemoniados, porque no entiende, ellos no entienden, no conocen a Dios, y se van. El Espíritu Santo es sabio. ¿Sí? Si el Espíritu Santo ve que hay gente aquí nueva, que no es convertida, el Espíritu Santo no te va a hacer hablar en lengua. Cuidadito, cuidadito, el Espíritu Santo es Dios, es sabio, es inteligentísimo. ¿Entiende? Cuidado. El Espíritu Santo te puede hablar en profecía, te puede usar, puede hacer milagros, sanidades, pero cuidado. Sigamos. Verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo dice que hablaba todas las lenguas, tenía los dones y hablaba. Ojo, no hay una sola lengua, hay diferentes lenguas angelicales. No es una sola, sí, hay diferentes lenguas. Una vez un hermano, sí, les estoy cansando creo, mira, ni siquiera vamos una página, son 2 páginas. Un hermano, sí, le trajeron una mujer endemoniada. Este hermano era un hombre consagrado para con Dios. Dios lo usaba tremendamente y lo sigue usando. Su nombre es Arnaldo Torres. Yo le hablo porque él me va a escuchar. Él es puertorriqueño, no es de aquí. Es tremendo mensaje, ahí está en cantidad sus mensajes para que ustedes puedan escuchar. Un hombre de sana doctrina tajante. Es el hombre que oró, así como Elías, y su hijo que estaba muerto en sus brazos volvió a la vida. Tremendo siervo de Dios. 2 veces todavía lo he hecho. Dice que una vez le trajeron una mujer que estaba endemoniada, una jovencita, estaba endemoniada. Y resulta que estaba ahí sentada y la trajeron con todos los enfermos para que pase adelante, para que orara por esta muchacha endemoniada. El hermano ponía las manos y los demonios salían. Pero él va orando uno por uno y empezó Dios a hacer milagros. La muchacha estaba al último, lo habían puesto. Cuando él va a poner las manos sobre la muchacha para orar para que los demonios salgan, él va a hacer así con su mano y el Espíritu Santo agarra su mano y le dice así:
no lo hagas, no lo hagas. Él quitó su mano inmediatamente. Y la gente se sorprendió porque no oró. Él volteó, fue al púlpito, se dobló rodillas y le dijo, Señor, ¿por qué? Y el Espíritu Santo le dijo, esto no va a ser fácil. Escuche, esto no va a ser fácil. Vas a hacer esto y esto y esto, le dijo el Espíritu Santo. Le habló audiblemente, porque el Espíritu Santo habla audiblemente. Terminó el culto, le dijo, siéntala, al final del culto te acercas con tu enferma, porque le traían sus familiares. Y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a tal lugar, es un lugar de oración, una casa de oración, donde nos dedicamos a orar. Vamos a ir a tal lugar y ahí vamos a hacer la liberación para tu familiar. Llevaron a la jovencita a tal lugar, entraron los hermanos de oración, los demás se quedaron afuera, solamente los más consagrados entraron adentro, ¿sí? Pasaron a la habitación, amarraron a la chica, porque la chica del hermano se descontrolaba, tenía una fuerza terrible, estaba endemoniada, y el hermano empieza a orar, empieza a hablar en lengua. Empieza a hablar en lengua y hablaba y le decía, en el nombre de Jesús te ordeno que... Mire, estoy hablando de un hombre santo, ¿ah? No estoy hablando de cualquier sinvergüenza que, hermano, que predica y luego hace otra cosa. Estoy hablando de un hombre santo, un hombre de Dios, que por sus frutos se conoce. Miles de almas, al igual que Gigi Ávila, en el mundo entero. Un tremendo siervo de Dios. Empezó a hablar en lengua. Y dice que el demonio le hablaba. Se reía, dice. Tú no puedes, le dijo. Tú no puedes echarme, le dijo. Y el hermano se empezó, pasó media hora, una hora orando y no salía el demonio de esta muchacha. El demonio empezó a querer ya a matarla a la muchacha, porque quería matarla ya. Entonces el hermano con el ujier que estaban ahí, el hermano se despezó, dice que el hermano, tanta era su impotencia, la impotencia del hermano, nunca había tenido esa experiencia. El demonio, el poder demoníaco en esa muchacha, dice que nunca lo había experimentado. Él había tratado con demonios, él la había reprendido y habían salido. Ese hombre entraba en ayuno 15 días, 7 días entraba en ayuno. Su impotencia fue tal del hermano, dice que se fue a la esquina de la habitación, se arrodilló y empezó a llorar. Le decía, Señor, no puedo. Y le empezó así, con lágrimas, a decirle, Señor, no puedo. ¿Por qué, Señor? Mi vida está consagrada a ti, es una vida santa. No te he fallado, Señor. ¿Por qué no puedo echar a este demonio de esta jovencita? Señor, va a morir y se va a ir al infierno. Él empieza a llorar. Y el Espíritu Santo dice que le habla. Y le dice, anda y pregúntale esto y esto y esto. El hermano se levanta y va y le pregunta. Le dice, tú no estuviste aquí en este cuerpo, le dice. ¿Tú dónde estuviste? Y el demonio le queda mirando, la muchacha, y se empieza como que a sonreír. Y le dice, sí, yo no he estado acá, yo he estado en otro cuerpo. Y el hermano le dice, ah, sí, pero te echaron de ese otro cuerpo, ¿verdad? Y el demonio, le dice, se ríe. Eres inteligente, le dice el demonio. Y le pregunta, ¿cómo te echaron de ese otro cuerpo? Y el demonio le dice, no te lo voy a decir. Y el hermano le dice, yo soy ministro de Dios, yo tengo autoridad sobre ti. Te ordeno en el nombre de Jesús que me digas cómo te echaron de ese cuerpo donde tú estabas antes. Y el demonio se zamaqueó a la muchacha y habló, porque tiene que sujetarse. Habló y dijo, me echó del cuerpo, así con cólera, me echó del cuerpo una ancianita hablando en lenguas que yo la odio, decía el demonio, gritaba. Nada más dijo, y empezó a la muchacha a voltear sus ojos, a convulsionar. Entonces el hermano entendió. Fue nuevamente a la esquina, dobló rodillas y dijo, Señor, yo hablo varias lenguas que tú me has dado, espirituales, varias lenguas celestiales. No sé la lengua que habló esta ancianita. Señor, yo no la tengo. Pero ahora en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que me des también esa lengua, esa misma lengua que esa anciana usó para botar a este demonio. Y dice que de repente sintió que el cielo se abrió, hermano, se abrió el techo.
Y descendió así de lo alto y tomó control, y dice que él empezó a hablar en una lengua que jamás él había hablado, porque él conoce, dice que había hablado en diferentes lenguas, y él sabía que hablaba en diferentes lenguas. Él empezó a hablar en una lengua, dice, extraña, una lengua, dice que él sentía que cada palabra que salía era poder, sentía que como si bombas explosionaban, cada palabra que él decía sentía así que como si explosionaban bombas. Él se acercó, se empezó a acercar a la muchacha que estaba ahí amarrada, y el demonio sintió la presencia y el demonio decía, no puede ser, la tiene, también tiene esas lenguas. Y decía, no, aléjate de mí. El hermano se fue, se acercó, levantó la mano y en lengua dice que él le dijo que el demonio saliera de ese cuerpo. Dice que el demonio al instante salió de ese cuerpo. ¿Entienden? Diferente. Y Pablo lo dice, hay diferentes idiomas de lenguas. Lo hemos leído, hay diferentes. Hay algunos que son más pesados, más fuertes, con más autoridad. Yo me sorprendí, no solo por eso. ¿Sabe por qué yo me sorprendí más? Yo me sorprendí porque dice, el demonio mismo dice, que esa lengua la tenía una ancianita, una viejita, dice, de la iglesia. El demonio dijo que habían ido miles de pastores, hermanos, supuestos profetas, fueron a orar, congregaciones enteras oraron y no pudieron sacarla a ese demonio. Una ancianita de oración, una ancianita de esas de fuego, esas que no paran perdiendo el tiempo, esas que paran consagradas con Dios y Él en comunión. Esa ancianita se paró frente al diablo y dice que estaba en el cuerpo de un hombre robusto. Esa ancianita, esa viejita se paró enfrente de ese hombre, levantó su mano y en lenguas botó a ese demonio. No era cualquier demonio, era un principado que no podía salir. Mira, este hermano ungido, siervo de Dios, no pudo botarlo. Necesitó de estas lenguas. Ahora, ¿por qué yo lo creo? Porque la Biblia me lo dice. Está en la Biblia dice que hay diferentes idiomas de lenguas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Miren, no hemos acabado, vamos a hacer un corto hasta ahí. ¿Dónde me quedé? Verso 18. Vamos a titular el don de lenguas, parte 1. En la parte 2 continuamos con el don de lenguas. ¿Se dan cuenta? Un don. Y no acabamos, es grandísimo. Hay bastante que predicar. Nos ponemos en pie, glorificamos a Dios y damos gracias. Amén. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a darle fuerte las palmas al Señor.